Hola, aquí estoy con mi hijo Jake. Y algo que he notado es que mis videos sí no son lo mejor musicalmente y realmente no pretendo ser gran músico ni nada de esas cosas. Al menos no por ahora. Pretendo venderme como eso, sino como un tipo de familia, un papá y una persona que trabaja y que tiene una pasión que es la música y que pretende meterse de lleno en este hobby y quién sabe en qué otra cosa termina más adelante. Y me he dado cuenta que los videos están así como que muy básicos. Entonces estoy haciendo como que este primer intento de hacer un video conmigo hablando, diciendo cosas, tratando de ser coherente, tratar de que me entiendan y que me sigan, ¿se entiende? Bueno, la idea de este primer intento es contarles una historia. Lo primero que se me ocurre es hablar del video, de ese cover de Dream On de Aerosmith y hablarles un poco de qué fue lo que hice y con qué se hizo. Así que me acompañen. Bueno, aquí estamos en la escena del crimen. Este es simplemente el sótano de la casa. No está terminado, pero bueno, tiene espacio. Aunque en este momento está un poquito desordenado e invadido de peroles. Esto ha sido Halloween, Navidad, todas las cajas, el corral del niño, en fin, de todo. Estas son mis niñas, las guitarras, la acústica y la eléctrica. Esta, esta quizás no la hayan visto, ustedes no la han visto en los videos, pero pronto la van a empezar a ver. Este es la Ibanez Geo, ya ustedes la conocen, la toqué en ese video. Este es mi pianito Alesis Coda 88. Esta es la batería, sí hay ciertas cosas que no estaban antes. El trípode, el cual no estoy usando en este video. El bajo que está literalmente arrumado. Es un Pibi. Una MacBook Pro del año 2010. Una interfaz de un solo canal Xinex 302. Interfaz de audio USB para la computadora. Una mezcladora analógica R200 de 6 canales, pero 4 balanceados. Un iPhone 6. Dos amplificadores Fender. Uno para bajo y uno para guitarra. Dos micrófonos Shure PG58. Un micrófono Ribbon MXL R144. Y el software de grabación de audio es GarageBand. Bueno, básicamente cómo se hizo este video fueron muchísimas tomas, sobre todo al principio, y muchísimos errores. De hecho, empecé un lunes y ese lunes hice toda la batería, hice todo el piano. Cuando estaba haciendo ya la guitarra, me di cuenta que me había comido parte de la primera estrofa y tuve que volver a hacer todo de nuevo. Bueno, con la lección aprendida de que tenía que estar más pendiente de hacer la canción completa en la batería y que eso es lo que me iba a dar la base, empecé. La repetí tantas veces que hubo una que pues me salió completa y esa era la intención. La idea es que saliera la canción de un solo golpe en una sola toma. La mejor de las tomas, esa iba a ser. Ya con la batería grabada, el piano, que ya había grabado una especie de versión preliminar como para seguirla y guiarme un poco en la batería, lo grabó y la intención era de hacer una sola toma. Al final fueron dos tomas porque es imposible. No soy un pianista, apenas tengo 6 meses de aprender a tocar el piano. Desde la primera vez que agarré el piano realmente. Él tiene más edad que el tiempo que yo tengo tocando piano. Así que hacerlo en dos tomas, la canción completa, más bien, voto de humildad y tuve que aceptar que así iba a ser. Tuve que decirme, está bien, man, dos tomas, es la primera vez, no es el fin del mundo, no hay problema, no te van a quitar la cabeza por eso. Me exijo demasiado, pero eso soy yo. Bueno, ya pasando a los dos instrumentos que más me cuestan, que son la batería y el piano, pues voy con el bajo, que fue relativamente sencillo, pero tiene su gran nivel de dificultad. También el bajo lo empecé a tocar a partir de diciembre del año pasado. O sea, no llevo ni un año tocando el bajo. Después, bueno, pues la guitarra, a la cual le dediqué muy poquito tiempo realmente, sin embargo, pues quedé satisfecho por al menos hacer algo en la guitarra. Y después llegaron las voces. Al contrario de lo que fue el bajo y la guitarra, que fueron una sola toma completa, de la mejor de muchas en cada uno de los dos instrumentos. Y en la guitarra, pues la versión limpia y la versión distorsionada. Comienzo con las voces. No estaba muy preparado para cantarla. No había tomado suficiente agua, no había calentado lo suficiente todos esos días. En sí, es una canción bastante difícil, sin embargo, traté de hacerlo lo mejor que pude y bueno, fue imposible hacerlo en una sola toma. Se me iba el aire, se me cansaba, llegaba un momento en que se me hinchaba tan el cuello, la garganta de esto acá, que pasaba una estrofa o un coro y lo que venía inmediatamente después no lo podía cantar, no me salía nada porque se estaba desinflamando toda la presión del diafragma que tenía acá. Ese gañote atragantado aquí. Tenía que esperar que se relajara, que bajara, que respirar, tomarme como un minuto y después, ok, ahí sí podía otra vez. Every time
ni siquiera puedo hacer nada ahorita. Vengo saliendo de una tos que me dejó, pero ronco totalmente. Y bueno, sí, tuve que hacer varias tomas para la voz. No me quedó de otra. Total, no es mi rango cómodo de voz. Estaba muy por fuera de lo que normalmente yo canto. Pero lo hice, pues, que me encanta la canción y realmente escogí esta canción porque estoy aprendiendo piano y bueno, y esa canción es intensiva con piano. Es una canción de piano. Además, me encanta esa canción. Es una de las canciones que desde la primera vez que la escuché, y la escuché tarde, ahí en los 2000 algo, pues quedé enganchado y sí, me declaro un fan de Aerosmith. Espero algún día verlos tocar en vivo, antes de que se retiren. En fin, una vez que ya tenía todas esas tomas y habiendo grabado la batería con los 3 micrófonos, los 2 micrófonos Shure, el PG-58 en el redoblante, el otro PG-58 en el bombo y el ribbon como overhead, tomando todo el resto de los componentes de la batería, usando el PG-58 para grabar tanto la guitarra amplificada, proyectada directamente desde el amplificador, tanto para la guitarra como el bajo, y el ribbon para las voces, me doy cuenta que hay un montón de sonidos que no se captaron bien. Y la única manera que pude compensar esos sonidos que se perdieron fue usando el micrófono del iPhone. De esa manera fue que pude captar sonidos altos como por ejemplo los platillos y parte de las voces, que sin el micrófono del iPhone no hubiese sido posible apreciar de la manera que se apreció. Reconozco que no es un buen sonido lo que hice en ese video. Traté de hacer lo mejor que pude para que se pudiera apreciar todos y cada uno de los instrumentos y ofrecerles pues una producción de un cover en vivo de este músico aficionado. Bueno, espero les haya gustado bastante. Estoy esperando nuevos equipos que espero que me ayuden a obtener un mejor sonido para la próxima vez, practicar mejor y darles más música, más entretenimiento. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!